Este es un estudio que se hizo para poder medir la resiliencia de la economía de las personas a desastres naturales. Resiliencia, ya saben, es la capacidad que tiene la persona para superar algún problema. Lo que levantó la necesidad de este estudio es justamente ver cómo las personas podían recuperar su ritmo económico después que haya sucedido un evento calificado como desastre natural. En este caso, huracanes, por ejemplo. ¿Qué se usó para poder llevar a cabo este estudio? Bueno, información transaccional y bancaria, en este caso de esta entidad, pero es un estudio impulsado por las Naciones Unidas para que vean que no solamente es un tema de negocios y punto que le atañe a una única empresa, sino abarca a muchos grupos de interés. Se empezó a analizar, por ejemplo, los pagos que hicieron en el POS las personas y los retiros en cajeros automáticos para ver justamente el movimiento de dinero, la actividad por donde se movía, por donde más se movía la gente. En este caso fue en el BBVA de México, Bancomer, para poder ver justamente eh, cómo reaccionaba la gente antes y después de un evento, en este caso como el huracán Odile. ¿Ok? Para que, bueno, esta es simplemente una muestra un poco gráfica de cómo fue moviéndose el huracán hace unos 5 años cerca del Cabo San Lucas y con velocidades mayores a 200 kilómetros por hora, que son bien importantes y bien agresivas, digamos. ¿Qué es lo que se midió? Se midió un concepto de resiliencia, que como les dije es la capacidad del individuo o la comunidad para adaptarse y sobrevivir a un evento catastrófico, digamos, negativo en sus vidas. Eh, ¿Qué se empezó a analizar? Se empezó a analizar el comportamiento, en este caso, por ejemplo, transaccional antes y después del huracán. En estos gráficos vemos la barra verde, el evento, ¿no? El huracán. Y las líneas es eh, cómo hubiera sido las compras o los movimientos transaccionales de las personas si no hubiera habido nada, si hubiera seguido la vida normal sin ningún evento de huracán. Y la verde es qué fue lo que pasó en la realidad. Vemos obviamente que no importa la región que escojamos, Baja California, La Paz, Mulegé, Todos los Santos, siempre el comportamiento es similar. Obviamente, cuando hay un huracán, la cantidad de movimientos y transacciones baja porque la gente está en sus casas. Imagínense ahora, como estamos todos en cuarentena. Y luego, poco a poco, en algunas ciudades, la gente empieza a recuperar su ritmo normal. Vean, estos son días, ¿no? 14 de septiembre, 21 de septiembre, hasta el 26 de octubre. En esta región, la gente se demoró un poco más de un mes para poder recuperar su ritmo normal económico. En otros estados como Baja California Sur, la recuperación fue 3 semanas más o menos. Eh, Vemos que, por ejemplo, en Todos los Santos también llegó, ni siquiera llegó a empatar nunca. Y después de un mes y pico todavía se seguía habiendo diferencia. En La Paz, una región de México, a la semana, a las 2 semanas, las personas estaban volviendo a negociar. Cada nicho, en este caso, cada región se comportaba diferente a cómo podía volver a sus ritmos normales. ¿Qué pudieron desprenderse de eso, por ejemplo? Se empezó a analizar por rango de ingreso, medio, bajo y alto, y por género, masculino o femenino, cómo es que se movían las transacciones en el rubro de comidas, restaurantes y gasolina. Por ejemplo, qué se puede observar? Si vemos a la gente de ingresos bajos, el tamaño del círculo es justamente cuánto movimiento hubo. Obviamente, los movimientos más grandes de gasolina, en este caso, de comida y restaurantes se mantuvieron similares hasta el evento del huracán y luego se detuvieron porque la gente tuvo que entrar a su casa. Nuevamente piensen en la cuarentena que estamos viviendo. Y después, algunos recuperaron, vean, la gasolina recuperó relativamente rápido sus volúmenes grandes. Restaurantes no, demoró más. La comida sí, porque es una necesidad básica, logró levantarse rápido. En sector bajo, en sector medio o en sector alto, obviamente el gasto en comida es más alto por la plata que pueden gastar, y la recuperación fue un poco más pareja entre los rubros, no es tan marcada como en el otro caso. En el sector medio, que sería clase media, los restaurantes demoraron bastante en despegar. Ahora piensen ustedes en nuestro caso, cuando pase la cuarentena, algunas semanas después, ¿qué rubro creen ustedes que va a levantar más rápido o no? ¿Qué ciudades creen ustedes que va a recuperar más rápido su ritmo no de movimiento? ¿Qué perfil socioeconómico? Hay muchas cosas que van a ser muy interesantes de analizar en este caso.
empezaron a sacarse insights propios de lo que sucede. Por ejemplo, vean acá, vean la gente de clase baja, no, clase alta. Un gasto de comida normal y obviamente ustedes saben de que los huracanes no aparecen de la nada, sino que te van avisando. En los siguientes días va a llegar el huracán X, ¿no? Porque tienen estudios meteorológicos. Vean, en fechas cercanas al huracán la gente se empezó a aprovisionar. La gente empezó a comprar. ¿Qué es lo que sucede, no? La gente empieza a alocarse un poco y a comprar cosas. Y uno es justamente eso, puede empezar a identificar, ya, tales rubros compran tal cosa, tales ciudades se enfocan en tal otra, y eso que les puede servir en el futuro, de poder los supermercados, las tiendas se pueden abastecer. Pensando positivamente, ¿no? Tampoco se pueden ir al otro lado de modificar los precios tan agresivamente para aprovecharse del pánico. Pero sí pueden empezar a abastecer los gobiernos, incluso las municipalidades, el gobierno central, pueden empezar, los gobiernos regionales pueden empezar a abastecer mejor justamente a ciertas familias que necesitan esos recursos. Obviamente las familias de ingreso bajo no tuvieron cómo abastecerse, pero hubiera sido bueno que logren abastecerse sabiendo estos típicos comportamientos. También se puede analizar obviamente el ritmo de recuperación como ya vimos en gráficos anteriores. Estos son unos gráficos bien especiales que lo que te muestra es por día, cuántos días antes y después del huracán, hombres y mujeres, y la cantidad nuevamente, ¿no? El movimiento que hubo, el real y el esperado. El esperado es si no hubiera sucedido nada, el real es el que verdaderamente pasó. Y acá también se ven ritmos diferentes de recuperación a nivel de ingreso bajo, ingreso medio e ingreso alto. Nuevamente vemos que las personas de ingreso alto, que normalmente son las que tienen más acceso a la información y más capacidad adquisitiva, son las que antes de algún evento empiezan a aprovisionarse más y lamentablemente son las que terminan acaparando las cosas. Pueden chequear, les dejo este link para que vean este resumen muy interesante y para que vean, o sea, cómo usar data, la data gigantesca que es la transaccional de un banco, cómo puede ser usada no solamente como un fin bancario en negocios, sino en este caso para poder dar información a los gobiernos, a la comunidad y poder anticiparte y saber cómo actuar en un siguiente evento grande. Obviamente, para armar todo esto requieres toda la historia transaccional de banco para poder hacer estas estimaciones de series de tiempo. Requieres un montón de historia por detrás, un montón de data por detrás. Pero acá el tema no es tengo toda esta data y listo, sino cómo la trabajo, cómo la presento, como hemos visto en estos gráficos, qué insights o qué cosas destacables yo puedo obtener de cada una de estas cosas, finalmente cómo yo entrego valor y cómo yo concreto esto en algo. Esto se puede concretar en un plan de gobierno, en un plan para poder actuar ante cualquier emergencia. Ahora, eh, ¿qué permite el uso o la aplicación de Big Data a las empresas? Va a permitir, obviamente, pensando en el entregable final, ¿no? La acción de valor final. Mejora calidad de producto, optimizar los precios, mejorar los servicios, etcétera, etcétera. Y generar valor, generar rentabilidad finalmente. Además, las empresas tienen que anticiparse incluso a lo que puede hacer tu competidor. ¿Cómo haces eso? Analizando el mercado, analizando información disponible del competidor y justo eso poder cambiar la estrategia para aprovechar las ventajas que te da el Big Data. No sé si ustedes conocen este esquema, es el modelo Canvas, que es básicamente un esquema donde están todos los participantes claves dentro de un proceso, un ciclo, eh, una cadena de valor de una empresa. En cada uno de estos puntos puede aplicarse el concepto de Big Data o puede sacarse valor aplicando el concepto de Big Data. Por ejemplo, al momento de trabajar la segmentación de clientes, obviamente. Una segmentación de clientes bien hecha, aprovechando toda la información disponible en nuestros clientes, va a ser un golazo si logramos hacerla bien, porque va a importar o va a aportar bastante valor a lo que estemos haciendo. Vamos a tener nuestros segmentos, los clientes bien diferenciados, vamos a poder atacarlos correctamente, cada uno con una etiqueta bien particular que los define, grupos bien homogéneos entre sí y bastante heterogéneos respecto al resto, y vamos a poder justamente aplicar diferentes técnicas de marketing para poder llegar a ellos. Vamos a poder maximizar nuestros ingresos con optimizaciones de precios, por ejemplo, el tema de pricing de los productos. Las empresas hoteleras que van ajustando el precio justamente a cómo va la demanda, cómo la gente pide, en qué horario pide, cómo va el resto de los competidores. La relación con los clientes, obviamente, si yo conozco bien a mi cliente y doy cosas entregables de valor y de gusto al cliente, va a quererme mucho mejor.
podemos optimizar los canales. Ustedes han llevado cursos de investigación operativa, la parte teórica, los modelos de optimización de distribución. Ya piensen esto en la vida real, conociendo yo verdaderamente información de las rutas, de por dónde hay tráfico, por dónde no hay tráfico, cuánto me cuesta llevar un tramo, llevar un producto de un lugar a otro, y puedo optimizar y constantemente ir ajustando la distribución de mis camiones, por ejemplo, acomodándose el tráfico a las rutas, a lo que vaya a suceder, para poder distribuir mejor mis bienes. La propuesta de valor en general, no como un paquete. Socios, el manejo de la información, el manejo de recursos humanos. Yo puedo con Big Data poder detectar el talento para poder traerlo a la empresa o al revés, poder evitar de que las personas se vayan. Yo puedo detectar quién es más propenso a dejar la empresa por algún motivo y justamente retener el talento que vale la pena. Y obviamente todo esto va a apuntar a una estructura de costos más adecuada a lo que es el reacomodo de la empresa dentro del concepto de Big Data. ¿Qué cambios también hay en la empresa? ¿O con qué cambios tiene que meterse en la empresa? Si quiere entrar a adoptar todo esto, tiene que reestructurar mucho de sus equipos. Una de las cosas que va a impactar bastante es el talento, justamente el perfil de las personas que van a trabajar. Y vean ustedes acá, dentro de un equipo o una empresa que quiere dedicarse o destinar recursos para ver el tema de Big Data, tiene que haber necesariamente todos estos perfiles, no solamente una persona con un único perfil, sino tiene que ser un equipo que pueda barrer todo esto. Yendo un poco de derecha a izquierda, solamente para explicar el orden en que normalmente suelen armar los equipos. Tienen que haber ingenieros de datos, que son las personas que se encargan de eh, entender las diferentes aplicaciones que tienen las empresas y poder integrarlas. Que una aplicación logre conversar con otra aplicación y que tenga la misma información. Tiene que conocer de Hadoop, Pentaho, SQL, Teradata, todo el manejo de base de datos y volúmenes grandes. Estadísticos, que puedan aprovechar toda la información para poder explotarla, ya sea a nivel visualización, Power BI, Excel, o un poco de explotación ya más científica, R, Python y temas de nube, Databricks. No solamente me importa una persona que logre hacer que conversen las diferentes aplicaciones, sino me importa bastante, y esto es muchas veces lo que la gente deja de lado. A veces uno dice, científico de datos, una persona analítica y nada más. No, importa bastante a alguien que domine las aplicaciones y la integración de las aplicaciones, pero también estos tres perfiles de acá. Un arquitecto de datos que te diseña cómo va a estar toda la plataforma con la que vas a explotar. No solamente te trae las diferentes aplicaciones, sino te diseña todo el soporte que va a haber atrás. Cassandra, usando Cassandra, Spark, Hadoop, Erwin para armar las estructuras. Esta tabla se lee así, esta tabla conversa con esta, la llave es esta, se conecta de esta forma, etcétera, etcétera. Un administrador de base de datos que le dé mantenimiento, que es algo muy importante y también muchas empresas lo abandonan. A veces creas una base de datos, creas un warehouse y nadie tiene documentación, nadie administra eso y cuando hay un problema nadie puede responder. Esta persona tiene que romper en Oracle, en MySQL, Hive, Mongo, diferentes herramientas. Un analista de datos justamente para explotar la información que hay adentro y empezar a sacar algunos números para ir conociendo. eh, y luego ya la parte un poco más de negocio, leyendo un poco en desorden. El analista de negocio, que es la persona que de repente no la rompe en estadística, no tiene tantos conocimientos de base de datos como todos los anteriores, pero es la persona que conoce las necesidades del área comercial. Sabe qué es lo que el sufrimiento que hay en el área comercial, conoce por dónde quiere el cliente, qué es lo que necesitan, qué es lo que necesitan atacar, las prioridades propias del negocio, las tiene que conocer este business analyst, el analista de negocio. Y obviamente, si bien no dominar todo lo anterior, al menos conocer un poco el idioma en que hablan estas personas, porque las soluciones analíticas, prácticas, tácticas que pueda tener esta persona se van a basar en el trabajo de lo que hagan los demás. Y el científico de datos, Data Scientist. Esta persona en realidad tiene que tener de todo un poco. Tiene que tener visión de negocio, porque si no, todo lo que va a ser únicamente teórico y cero valor. Tiene que conocer, obviamente, temas de base de datos para saber qué cosa explotar, cómo explotarla, por no entrar, cómo enfocarla, cuál me conviene entre tal escenario. Tiene que tener mucha base analítica y estadística, justamente para la construcción de modelos y diferentes aplicaciones. Y tiene que ser alguien, obviamente, que le guste autoaprendizaje, porque esta persona es la que va a investigar, investigar, investigar y hacer todas las novedades en la empresa. Un equipo así integrado completamente sí verdaderamente puede empezar a soportar el concepto de Big Data. Si queremos reenfocar nuestra empresa, no solamente sacarte un sombrero y poner otro y decir, ya, yo soy Big Data y punto, sino que también tiene que ir de la mano una reestructuración en sí de la organización.